Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi podcast. El propósito de este proyecto es recuperar distintos textos desde una perspectiva de género en clave antropológica. En el episodio de hoy vamos a ver Contradicotomías, feminismo y epistemología crítica de Diana Maffia. El texto va a centrarse en tres conceptos fundamentales: feminismo, dicotomías y epistemología feminista. Bien, cuando Diana piensa el feminismo, dice: el feminismo es la aceptación de tres principios, uno descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico, donde lo descriptivo es aquello que se puede probar estadísticamente, es decir, es estadísticamente comprobado que los varones están mejor que las mujeres. Lo prescriptivo es lo valorativo, es decir, lo que debe ser, no lo que describe, sino lo que valora. Por ejemplo, que alguien diga: está bien que las mujeres estén peor que los varones porque son inferiores. Y lo práctico es el compromiso porque determinados hechos de desigualdad en relación al género se puedan evitar. La autora va a señalar la importancia de estudiar la pobreza desde la perspectiva de género, por ejemplo, como un hecho determinado, como mencionaba recién. En concreto va a decir: es cierto que las mujeres están peor que los varones en las sociedades occidentales. Entonces trae lo práctico como compromiso para evitar que ese estar peor deje de ser así. Estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que esté a mi alcance para impedir y para evitar que esto sea así. Diana va a dejar muy bien en claro que los varones también pueden ser feministas y también pueden hacerse cargo de situaciones de desigualdad y hacer algo al respecto, desde el lugar en el que se encuentren, sin necesidad de sostener una pancarta. Ahora pasemos a las dicotomías. Diana va a hacer un listado de características que se asocian a lo femenino por un lado y a lo masculino por otro. Emocional, racional, privado, público, subjetivo, objetivo, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a decir que ese par de conceptos es exhaustivo y excluyente. Exhaustivo porque ambas partes forman una totalidad y excluyente porque agota la totalidad del discurso. Es decir, no se puede ser A o no A al mismo tiempo. Las dicotomías van a ser parte del pensamiento lógico occidental y van a estar sexualizadas, esto es, que las distintas categorías se van a adjudicar según el género. Da un ejemplo donde dice: si vamos a hacer un plan que tenga que ver con la vida doméstica, por ejemplo, un plan de nutrición, a quienes se les va a repartir ese alimento va a ser a las mujeres porque se supone que son ellas las que tienen que nutrir. Esta sexualización produce un estereotipo para cada género. No es solamente lo dicotómico respecto al género, sino que lo público, lo racional, lo objetivo son categorías más valiosas. Se jerarquiza el par de conceptos y se refuerza la jerarquización de sexos. La mujer va a estar por debajo porque va a estar vinculada a rasgos teóricamente inferiores. En la ciencia, en la política y la filosofía se van a resaltar estas categorías dicotómicas sexualizadas y la mujer va a quedar expulsada de estas áreas. A continuación, la autora va a hacer una pequeña historización de las olas del feminismo. Después les voy a explicar por qué. Entonces dice: el feminismo de los 70, también llamado feminismo de la igualdad, es el feminismo que procura llegar a aquellos cargos a los cuales las mujeres no habían podido llegar. Consiguió igualdad laboral, ingreso a las universidades, igualdad educativa, primeras leyes de divorcio, patria potestad, etc. Leyes que en Argentina llegaron mucho más tarde. Diana dice que esta discusión por la igualdad es una discusión que en realidad lo que hace es legitimar la jerarquización. Este feminismo discute la sexualización del par, discute que algo sea solo para varones y algo solo para mujeres, pero no discute la jerarquización del par. El feminismo de la igualdad lucha por la igualdad legal, por la igualdad formal, porque haya leyes equitativas para varones y mujeres, por acceder a los mismos lugares. Pero Diana critica este movimiento al cuestionar si verdaderamente los varones y las mujeres están en igualdad de condiciones. Dice básicamente que es un ideal eso. Se pregunta: ¿están realmente en igualdad de condiciones personas que vienen de situaciones sociales muy diferentes cuando entran en ese lugar del que se dice que han levantado la barrera y entonces pueden entrar varones, mujeres, pobres, ricos, trabajadores, no trabajadores, etcétera? El feminismo de los 80 es el feminismo de la diferencia, el cual va a exaltar la diferencia entre varones y mujeres, diciendo que los rasgos vinculados a las mujeres son reales, pero que no son inferiores, sino mejores. Es mejor esa subjetividad, es mejor ese ámbito privado.
Discute la jerarquización, pero aceptando la sexualización del par, diciendo, es verdad que las mujeres tienen estas cualidades y los varones tienen estas otras. También va a resaltar mucho el rol maternal y por este nombre también se lo conoce a esta ola. Y finalmente el feminismo de los 90, que aparece como el feminismo crítico, el cual va a discutir todo porque se encuentra con el posmodernismo. Va a decir que no existe tal cosa como las categorías dicotómicas. Va a discutir la sexualización, diciendo, de ninguna manera hay un estereotipo de ser mujer que implique que tengo que tener determinadas cualidades y que ser varón implique que tenga que tener otras. Y va a discutir la jerarquización de las dicotomías, diciendo, no hay ninguna manera de decir que algo es más importante que otra cosa en abstracto. Bueno, básicamente hace este pequeño repaso por las distintas olas para llegar al punto de la epistemología feminista. Diana va a decir que en el siglo XVII van a aparecer simultáneamente el sujeto político, el ciudadano y el sujeto de conocimiento científico de la ciencia moderna, con el mismo sesgo de atribuciones dicotómicas, produciendo así un modelo de conocimiento patriarcal donde supuestamente existe neutralidad valorativa, es decir, el sujeto que no pone en juego ni sus valores ni sus emociones a la hora de producir conocimiento. También dice, contra este modelo en realidad propongo una visión diferente, y es la idea de que nuestra manera lingüística de acercarnos al mundo se parece más a la metáfora que a la literalidad. Explica que la idea de metáfora significa llevar de un lugar a otro y que, al igual que las emociones, las metáforas han sido consideradas como obstáculos para el conocimiento científico que deben ser eliminadas para lograr la neutralidad valorativa. Otro aspecto muy típico del modelo hegemónico en teoría del conocimiento es el valor del lenguaje como algo que significa. Es el lenguaje lo que significa, no los sujetos los que a través del lenguaje significan. Más tarde va a decir, si el modelo en que los sujetos interpretamos es el lugar donde ponemos el acento de la comunicación, lo que tenemos que hacer más que una filosofía del lenguaje es una filosofía de la escucha. La escucha está feminizada por tener la mala prensa de ser pasiva, pero la verdad es que es totalmente activa. Y cierra. Hay algo que a mí me parece que es una consecuencia necesaria de esta consideración, y es el hecho de que cuando considero al otro sujeto como un alter ego, es decir, como otro yo, debo aceptar que así como yo lo constituyo, ese sujeto me está constituyendo. Es decir, que no solo encontramos como inabordable la propia subjetividad del inconsciente, sino que la mirada de los otros me constituye como sujeto, me constituye colectivamente como sujeto. Es algo estructurante de mi subjetividad porque los otros tienen sobre mí un punto de vista que yo no puedo tener.